Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise Shadow Legends y bienvenidos a la guía para principiantes. Tanto si estás empezando en el juego, te estás pensando el empezar y estás buscando información, o si ya has empezado pero estás algo atascado, te recomiendo que veas esta guía porque te voy a explicar todo lo necesario para comenzar de la mejor manera dentro de Rise Shadow Legends y sobre todo, y muy importante, de una manera free to play. Chicos, esta cuenta que estáis viendo es free to play y estoy avanzando bastante bien y os voy a compartir todos los consejos y todo lo que yo en su día, cuando empezó el juego o cuando yo empecé a jugar, pues no había vídeos y no supe, y lo hemos ido sabiendo con el tiempo, muchos creadores de contenido, y bueno, hemos ido poco a poco, sobre todo aprendiendo a base de ensayo y error. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar con la guía y lo primero que tenéis que saber si vais a empezar o si acabáis de empezar y tenéis la probabilidad de, o la posibilidad de volver a empezar una cuenta para empezarla bien, hacerlo si no habéis escogido a Kael, porque lo primero que te da el juego son 4 personajes que tienes que elegir entre ellos y uno de ellos es nuestro Kael, y sobre todo es muy importante que elijáis a Kael. Si habéis elegido otro y ya habéis avanzado un poquitín, no pasa nada porque vais a ir consiguiendo otros personajes, siempre se lo digo a todo el mundo, pero si acabáis de empezar hoy, ayer y no lo habéis elegido, vais a avanzar mucho más rápido, con lo que yo os recomiendo que elijáis a Kael porque os va a dar una serie de beneficios, ya que dentro de sus habilidades pues va a tener el ataque en área, va a tener también otro ataque que va a poner veneno, y que el veneno lo que va a hacer va a ser envenenar el enemigo y quitarle una parte de su HP, de su vida, y sobre todo os va a venir bien para ciertos sitios como por ejemplo pueden ser bosses, o sea, lo que son jefes, o el boss de clan, que luego hablaremos de ello un poquito más adelante. También voy a hacer guías de cada apartado que vayamos viendo en esta guía, y demás, si queréis de algo en concreto dejadmelo en los comentarios, pero luego haremos guías mucho más extensas de cada apartado. Bien, lo importante, elegir a Kael y empezar a subirlo, ¿vale? Una vez que cogemos a Kael, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente venirnos por aquí y venirnos a la campaña. Al principio, chicos, centraros en lo que os voy a explicar porque vais a subir súper rápido y de una manera muy correcta, y ya veréis cómo vuestra cuenta va a volar. Vale, nos venimos a las etapas y empezamos a avanzar por las etapas. Vais a tener diferentes dificultades, por llamarlo así de alguna manera. Vais a empezar en normal, cuando completéis todas en normal pasaréis a difícil, brutal y pesadilla. Bien, pues empezar a avanzar. Cuando lleguéis a la 4, que es esta de por aquí, Bosque de Duran, pararos aquí a farmear un poquito, no tengáis prisa en avanzar porque lo que quiero es que saquéis copias de Huésped de Espíritu, sobre todo al principio porque os va a dar un aura de velocidad que sobre todo os va a venir bien para avanzar también bastante al principio en lo que son las batallas de arena, aunque también lo vais a poder utilizar en vuestro equipo principal, pero sobre todo en las batallas de arena, el tener un personaje que os dé un aura y de una manera tan fácil de conseguir va a ser súper importante. Pararos a farmear porque haciendo las etapas vais a poder conseguir todas estas recompensas que os vienen por aquí. También, si la conseguís y sacáis más copias, vais a poder mejorarle las habilidades. Ya veis que las habilidades se pueden mejorar. Eso se hace en la taberna, para el que lo pregunte, porque ya sé que alguno me lo va a preguntar. Así que venimos por la taberna y aquí tenemos, ya veis que tengo un montón de personajes. Entonces, si queremos mejorar la habilidad de un personaje, aquí, con sus propias copias o con los libritos, podéis mejorarlas. Entonces, si sacáis copias de Huésped, pues vais a poder mejorarle las habilidades. Tampoco es que sea un personaje top, pero al principio te puede ayudar bastante si no tienes otro tipo de personaje. Los libros, ya que estamos hablando de ellos, ojo, no la liéis, no gastéis estos azules oscuros en personajes azules porque son para los morados, y los legendarios para los legendarios. Bueno, cada libro para su personaje, chicos. No utilicéis un libro de categoría superior para mejorar una habilidad de categoría inferior, chicos, porque os van a ir saliendo los libros, vais a ir consiguiendo los eventos. Todo esto lo vamos a ir hablando poco a poco. Bien, pues dicho esto, volvemos para atrás, nos volvemos a las etapas, y la siguiente etapa donde nos vamos a parar a farmear un poquitín, pues va a ser en las tierras muertas, que es en la etapa número 9, porque aquí vamos a sacar un personaje súper importante al principio del juego y que lo vais a llevar durante bastante tiempo hasta que consigáis un debuffer mejor que ella, que es Doncella de Guerra, porque lo importante que tiene este personaje dentro de sus habilidades, bueno, aparte de que puede llegar a meter veneno, aunque no lo vamos a querer por eso, pero nos puede ayudar también en el boss de clan, lo vamos a querer porque va a tener aumentar ataque
y sobre todo por este ataque que ataca a todos los enemigos y tiene un 75% de probabilidades de aplicar un debuffo del 30% de reducir defensa. Eso, chicos, nos va a venir súper bien, porque si primero reducimos la defensa al enemigo y después con caer tiramos el ataque en área, vamos a hacer mucho daño y vamos a poder avanzar mucho más fácil, tanto en la campaña como en las mazmorras, que también vamos a hablar de ellas. Así que, chicos, os recomiendo que a esta sí que le deis cariño, que la subáis, no al principio más del 50, al 60 hay que llevar a Kael, a Doncella de Guerra no más del 50, porque os van a salir de buffers mejores. El que quiera, tenga tiempo y la quiera subir, pues oye, perfecto, no hay ningún problema. Vale, ¿qué vamos a hacer? Sacarle todas las copias, equiparla correctamente. Sobre todo la tenemos que llevar, muy importante, chicos, apuntaros esto, la tenemos que llevar más rápida. Ya veis que tenemos diferentes estadísticas. Todas estas estadísticas las vamos a conseguir sacando equipo en las mazmorras. Luego vamos a ir a hablar de ello, pero quiero que os apuntéis, chicos, muy importante, que la vamos a tener que llevar con más velocidad, con esta estadística, más velocidad que Kael, o que nuestro personaje que vaya a hacer daño. ¿Por qué? Porque primero nos interesa meter la habilidad que hemos dicho, que es la de reducir defensa, y después atacar con nuestros personajes, bien sea Kael o bien sea otros personajes. Así que, chicos, eso es súper importante. Y luego al principio, este es menos importante, pero otro personaje que os puede llegar a ayudar es en la etapa 11, en Salones Sagrados. Tenemos por aquí a Verdugo. Verdugo a mí al principio me ayudó, pero bien es cierto que luego lo nerfearon. Pero bueno, tiene unas habilidades interesantes, sobre todo para gente que está empezando, que si no tienes muchos personajes, porque puede llegar a aturdir. Después puede atacar a todos los bueno, pega bastante fuerte si lo equipáis correctamente. Ataca a todos los enemigos y reduce la velocidad, que también viene bastante bien. Ya veis que por aquí pone que reduce un 20% la barra de turno, o sea que está bastante bien, sobre todo para el principio, porque son personajes necesarios para ciertos sitios del juego, pero que al principio no tienes esos personajes, y estos son gratis y los puedes conseguir farmeando simplemente en estas etapas. Después, más habilidades que tiene, pues contraataque, aumentar defensa, y sobre todo que tiene un aura de defensa a los aliados en todas las batallas del 17%, que ya os digo que al principio, que no vas a tener mucho equipo o no vas a tener unos personajes muy potentes, pues te puede salvar o te puede ayudar en un apuro. Ya te digo que no es un personaje top, pero que al principio te va a ayudar mucho, y lo consigues de una manera free to play, pues oye, mejor que mejor. Una vez que ya pasamos todo esto y llegamos a la etapa brutal, aquí vais a farmear lo que son campeones para darle de comer a otros campeones. Es decir, para subir a Kael, por ejemplo, del 40 al 50 vais a necesitar 4 campeones al 40 para dárselos de comer, los llamados pollos, los vamos a llamar pollos, y ahí va a haber una extensión de personaje y vas a subir a Kael al nivel 50 y así sucesivamente. Centraros únicamente en llevar a Kael al nivel 60 al principio del juego. No malgastéis recursos en otros personajes. Vale. Una vez que estamos haciendo eso, o a la par que estamos haciendo eso, podemos ir haciendo también las mazmorras. Las mazmorras, vamos a tener por aquí los torreones, que al principio son bastante importantes, luego ya dejan de tener tanta importancia, pero al principio son muy importantes porque en los torreones vamos a conseguir estas pociones que nos sirven para ascender a los campeones. ¿Qué son las ascensiones? Bueno, pues las ascensiones, chicos, son para, vamos a entrar por aquí, para estas estrellitas. Fijaros que son estrellitas moradas, pero si bajo para abajo hay otros que los tengo en amarillas. Bueno, pues para transformarlos en estrellitas moradas vamos a necesitar esas pociones. Pues los vamos a sacar en los torreones. Así que, chicos, muy importante al principio el hacer lo que son los torreones. Se van a ir abriendo diferentes torreones cada día, entonces al principio aprovechar y entrar en el que se abra. Os voy a poner aquí el tiempo que va a estar abierto. Entrar, ir sacando todas las pociones que podáis para ascender a vuestros campeones, porque con esas ascensiones os van a dar mayores estadísticas, ya lo vais a ir viendo. Después vamos a pasar, tenemos otras mazmorras que las voy a obviar de momento, porque lo que nos interesa es al principio cómo empezar y cómo empezar bien, y centrarnos y gastar los recursos donde lo tenemos que gastar, porque en las mazmorras vamos a gastar energía y no vamos a tener mucha energía al principio. Fijaros yo lo que tengo ahora, pero tenemos que centrarnos en lo que tenemos que centrarnos para avanzar correctamente. Después nos vamos a venir también por aquí, a la par que vamos subiendo a Kael, vamos a ir haciendo el laberinto del Minotauro, porque aquí vamos a conseguir unos pergaminos que nos van a ayudar para desbloquear sus maestrías y nos van a dar muchas mejoras dentro de cada personaje, tanto como para Kael como para todos los personajes. Si venimos por aquí, y me voy a ir a Kael ya que estamos hablando de Kael, pues venimos por aquí y vamos a tener una página de maestrías que ya, si queréis, os la dejo para el que quiera
quiera copiarla, que la pueda copiar. Así la llevo yo. Y esto lo vamos a conseguir, o lo vamos a sacar con los pergaminos dentro del laberinto del Minotauro. Así que, chicos, ir haciéndolo porque renta mucho sacar estas maestrías y llevar a Kael cuanto antes al 60 con sus maestrías. Ya os digo, vais a volar. Si seguís los consejos de esta guía, vais a volar y vais a subir súper rápido. Vale, ¿qué más cositas? Bueno, pues una vez lo del laberinto, ya lo he dicho, chicos, es para todos los personajes. Una vez que tengáis un personaje fuerte o tocho que queráis subirlo, pues venís aquí y le sacáis las maestrías. No merece la pena que gastéis diamantes. Ahora os voy a decir en qué lo tenéis que gastar. Ir sacando y sobre todo utilizar pues los torneos de clan contra clan y cosas así, pues aprovechar para sacar las maestrías, conseguís puntos y demás, y vais avanzando poco a poco. Después, dentro de las mazmorras vais a ver que tenéis diferentes mazmorras donde vais a poder conseguir equipo. Va a estar la araña, que es bastante difícil, donde conseguir la joyería. Y después tenemos al caballero de fuego y tenemos también al golem de hielo, donde vamos a poder sacar diferentes equipos. Aparte de los equipos, vamos a tener también fragmentos de invocación, cervezas o brebajes que se llaman en el juego para subir la experiencia, monedas y demás, donde tenéis que farmear al principio porque vais a conseguir el mejor equipo del juego al principio, porque luego hay equipos o set mejores. Va a ser en el dragón, porque vais a tener el conjunto de puntería, el conjunto de velocidad. El de robar vida al principio viene muy bien, sobre todo si no tienes un healer, pero bueno, de momento esos. Luego sí que se puede hacer cositas con otros, ya iremos viendo cada personaje. Si queréis subo guías de personajes específicos. Si le dais mucho amor al vídeo, le dais muchos me gustas, comentáis mucho, os suscribís y me decís qué queréis que suba, pues yo iré subiendo guías de lo que necesite la gente. Pero bueno, chicos, hablando en serio, aquí, pues bueno, vais a conseguir sobre todo el de puntería para Kael, viene muy bien, al principio el de robar vida y el de velocidad para ciertos personajes, que también os va a venir bastante bien. Así que muchos dragones al principio, vais a tener que atacar mucho al dragón y sobre todo intentar avanzar hasta la etapa 13. Voy a subir una guía específica para ayudaros con un equipo totalmente free to play de cómo ascender o llegar hasta esta etapa, porque es súper importante que lleguéis aquí, porque aquí ya empezáis a conseguir equipo de 6 estrellas y evidentemente, si un equipo o una pieza de equipo de 6 estrellas va a ser mucho mejor que una de 4. Así que, chicos, esto es súper importante y al principio no malgastéis energía en el golem. Venir aquí y sacar equipo aquí, full aquí. Ya tendremos tiempo de luego de ir a la araña también os voy a sacar una guía. Hay una guía ya en el canal, pero os voy a sacar una guía actualizada. No os preocupéis por todo ello, que si seguís el canal, yo voy a ir guiando y ayudando a la gente paso a paso para que podáis ir pues subiendo rápidamente vuestra cuenta y de una manera adecuada, y que no malgastéis, porque hay veces que malgastas energía, no sabes cómo seguir, te atascas con la cuenta y hay gente que deja de jugarlo porque realmente te atascas y no sabes cómo mejorar tu cuenta. Os va a pasar, va a llegar un punto donde vais a sentir que no avanza el juego. Por eso tenéis que seguir esta guía paso a paso. Vale, chicos, ¿qué más tenemos que hacer? Ya hemos hablado de las mazmorras. Pues bueno, lo siguiente, os he dicho que no gastéis las gemas en comprar las maestrías, porque creo que son por 800 gemas te compras todas las maestrías. No las gastéis, chicos. Al principio lo que tenéis que hacer es subir la mina, porque os va a rentar. Si la lleváis al máximo nivel, os van a estar dando pues muchas gemas al cabo del día. En un día no son demasiadas, en 2 tampoco, pero en un mes en 2, porque este juego es una carrera de fondo y vais a estar mucho tiempo jugando. Así que subir la mina y empezar a coger las gemas. Cuando tengáis gemas suficientes, vamos a venir por aquí a la tienda, y en la tienda nos vamos a venir a la tienda de gemas, y aquí vamos a comprar los paquetes de invocación. Los fragmentos de invocación, cuando tengáis 900, venís aquí y los compráis. ¿Qué otras cosas se pueden comprar con gemas? Pues otras cosas que se pueden comprar son las pociones de energía para poder seguir jugando al juego. Al principio os van a hacer falta, así que guardaros gemas para pues eventos, torneos, o si queréis jugar y no os queréis quedar sin energía, poder conseguir aquí alguna botella, alguna poción de energía. Pero sobre todo, ya os digo, lo primero, subir la mina, y después las potis de energía y comprar los fragmentos azules para invocar. Al principio os va a hacer falta invocar. También podéis comprar alguna llave del señor demoníaco, pero bueno, esto de momento no lo recomiendo porque son 100 y al principio no lo recomiendo demasiado, sobre todo en estas dos cosas. Vale, ¿qué más cositas tenemos? Aparte de subir la mina, pues bueno, también tenemos que desbloquear el mercado. Al principio el mercado no lo vais a tener como lo estáis viendo, lo vais a tener con partes cerradas. Desbloquearlo entero, porque aquí al cabo del mes te suelen salir unos
3, depende de la suerte de cada uno, 3, 4, 5 fragmentos azules de invocación. Y eso, pues bueno, van a ser, digamos, también free to play. Solamente vas a tener que tener la moneda del juego y con eso lo vas a poder comprar. Cuesta 200.000, así que chicos, ir ahorrando también. Yo veis que tengo bastante, bueno, esto lo vais a ir consiguiendo jugando. Lo que tenéis que hacer es jugar y jugar y jugar, y vais a ir ahorrando bastante dinero. Entonces, desbloquear la tienda entera, porque está muy bien que os salga un fragmentito o dos y lo podáis comprar para hacer unas tiradas totalmente gratis. Vale, chicos, más cosas por aquí. Pues bueno, por aquí de la pantalla principal tenemos el ring de los guardianes, donde vamos a poder ir entrenando de forma pasiva a nuestros campeones. No hagáis lo que he hecho yo, que ha sido desbloquear todos, pero yo ya porque llevo tiempo en el juego y bueno, así de esta manera avanzo más rápido. Al principio, con que tengáis uno es suficiente. Tampoco mejoréis, daros cuenta que yo no he mejorado los espacios. Con que tengáis uno, vais subiendo ahí, vais de manera pasiva, sin estar jugando al juego, vais a poder ir subiendo, dándole experiencia a los campeones. Así que chicos, con uno es suficiente. Según vayáis avanzando o subáis vuestra cuenta y tengáis diamantes de sobra, pues si queréis podéis desbloquear todas las casillas y de esta manera pues poder entrenar a 5 campeones a la vez. Después también tenemos los guardianes de facción, que si tenemos copias de ciertos guardianes, pues vamos a poder ir poniéndolos y nos van a dar unas estadísticas para esa facción. Es decir, si yo tengo 2 copias de estas, pues me da un 10% a la vida, un 10% al ataque a esta facción, porque estos 2 que he puesto en esta casilla son de esta facción dentro de los altos elfos guardianes. Y así con todas las facciones, para poder conseguir pues mejoras en cada personaje de cada facción. También tenemos, muy importante, potenciar héroes. Ojo con las copias que os salgan cuando vayáis a invocar. Ahora vamos a hablar de cuándo tenéis que invocar, pero con las copias que os salgan cuando invoquéis, no las deis de pollos, no las deis de comer para ascender campeones, sobre todo si son personajes interesantes que os puedan ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a meter a nuestro Geomante, que es uno de los mejores personajes épicos que hay en el juego. Tenéis guía en el canal también. Si le damos una copia, fijaros aquí, aumento de atributos por potenciamiento. Vale, pues fijaros que están todos en 0. Si le damos una copia, fijaros que nos aumenta la vida un 10%, la defensa un 10%, la resistencia, el ataque y la puntería, chicos. Y esto es súper importante, así que le vamos a dar aquí, le vamos a dar a potenciar. Le damos a potenciar y subimos y mejoramos nuestro personaje. Así que chicos, antes de dar de comer un personaje épico, fijaros muy bien si os va a servir. No cometáis errores. Hay personajes épicos que cuesta conseguirlos y que son muy buenos para hacer ciertas setup o ciertas combinaciones para el boss de clan o para otras partes del juego. Así que eso, antes de nada, preguntar. Ahí os voy a dejar el enlace del Discord, tenemos la comunidad, si queréis entrar ahí, también vamos a poder hacer un clan si queréis, y podéis preguntar todas las dudas antes de cometer cualquier tipo de error. Después tenéis canjear fichas, liberar héroes. Bueno, esto es una cosa que al principio no le vais a dar demasiada importancia. Vale, chicos, bueno, pues ya hemos hablado del ring de los campeones, de los guardianes, perdón. Y ahora vamos a hablar de las misiones y el progreso que vamos a tener. Como es que vamos a tener que hacer, vamos, como es un juego de muchos recursos, de tener muchos recursos, lo que tenéis que hacer es, pues bueno, conseguir cuanto más recursos mejor. ¿Y dónde conseguís los recursos? Pues haciendo misiones diarias, semanales, mensuales y las avanzadas. Vais a poder ir reclamando un montón de cositas, sobre todo en las diarias, pues vais a tener todos los días, las semanales también. También nos van a dar fragmentos de invocación, las mensuales un fragmento dorado, que estos son bastante buenos. También vamos a tener alguno épico. Y en las avanzadas, pues fijaros que vamos a poder llegar a tener hasta tomos legendarios, que los legendarios son los que sirven para... es uno de los objetos mejor valorados dentro del juego, y son los que nos sirven para aumentar las habilidades de nuestros personajes legendarios. Así que chicos, esto es muy importante que vayáis haciendo todos los días. También súper importante las misiones de progreso, porque nos van a dar personajes totalmente gratis, y son personajes que son bastante buenos. Yo ya voy por este, que es Ramantu, pero el primero que vais a conseguir va a ser este de aquí, chicos. A ver si lo tengo por aquí, Mediadora, que es uno de los mejores personajes que podéis conseguir de manera free to play, porque os va a dar esta habilidad, o este aura, mejor dicho, que es el aura que aumenta la velocidad de los aliados en las batallas de arena en 30%. Yo lo estoy llevando como capitán en las batallas de arena por el aura. Al principio ese aura es muy bueno para subir de ligas, luego hay otro meta al final que se basa más en defensas y demás, pero al principio, chicos, es uno de los mejores personajes, creedme, que vais a poder conseguir, sobre todo para la arena, la vais a llevar 100%.
Así que ya subiré una guía de la arena, pero como hemos hablado antes de huésped de espíritu que te da un 17%, pues fijaros que mediadora te da un 30% y es una de las auras más potentes que hay de velocidad para, bueno, para la arena o para todas las batallas. En este caso solamente vale para la arena, pero es una de las auras más potentes que hay de velocidad. Vale, chicos, bueno, aparte de las misiones donde podéis conseguir, bueno, que todas estas misiones de por aquí, también vais a tener torneos y eventos. Los torneos funcionan de una manera muy sencilla, simplemente tienes que hacer lo que te ponga la información del torneo. Aquí, por ejemplo, busca artefactos de la guarida del dragón para ganar recompensas. Vas a la guarida del dragón, haces las diferentes etapas, vas consiguiendo, si le das a info, te va a poner con cada... los puntos, ¿cómo los consigues? En este caso son sacando piezas dentro de la guarida del dragón. Consigues puntos, tienes una clasificación, digamos, personal, que llegando a los 3000 puntos, pues bueno, tienes todo. Según vayas subiendo, vas desbloqueando cada recompensa. Y luego, si quedas dentro de los primeros, pues te dan, la verdad que son bastantes buenas recompensas. Al principio, yo ya como estoy más avanzado, pues me cuesta más quedar dentro de los primeros, pero vosotros al principio no lo vais a tener muy complicado. Así que aprovechad estos torneos, chicos, para sacar todas las recompensas posibles. Vale, ahí vais a sacar muchas porque todos los días hay torneos, todos los días hay eventos, los eventos también hacerlos, así que esto aprovecharlo todos los días, chicos. También, pues bueno, aquí también te van dando cositas por estar jugando. Bueno, lo podéis dejar también en un segundo plano si queréis y eso ya que se organice cada uno como quiera. Vale, ¿qué más cosas tenemos que hablar? Súper importante, chicos, uniros a un clan en cuanto podáis. Venid por aquí, os unís a un clan. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de tener tienda de clan, donde vais a poder comprar, pues, trocitos o fragmentos de héroes, esto es a largo tiempo, pero bueno, o otras recompensas diferentes, vamos a tener, y aparte de jugar con más gente, vamos a tener el boss de clan o los bosses de clan, los jefes de clan, que son estos de aquí, chicos. Si venimos por aquí, tenemos los jefes de clan, donde tenemos tres. La Hidra y la Quimera son ya para niveles un pelín más avanzados, que hablaremos de ello, pero sobre todo lo que nos interesa ahora es el Señor Demoníaco, que es donde vamos a encontrar las mejores recompensas de todo el juego de manera free to play y... ojo, atención, que van a ser diarias, chicos. Aquí vamos a venir y vamos a poder tirar entre todos los miembros del clan a los diferentes bosses. Y si tiramos toda la línea nos dan la recompensa por 2. Es decir, yo entro aquí, reclamo y vamos a reclamarlo para que veáis a ver lo que me toca. A ver si tenemos suerte. Esto es RNG, te puede tocar algo bueno, te puede tocar algo malo. Le damos otra vez, pero aquí por ejemplo ya te pueden salir, ya veis que os puede salir equipo legendario, que luego puede ser mejor o peor, pero bueno, te puede salir eso, te pueden salir fragmentos de invocación, te pueden salir... Ahora os voy a enseñar las recompensas que hay. Voy a recoger todas los cofres que los había dejado para el vídeo. Pero por ejemplo, en pesadilla, pues si venimos por aquí, fijaros que si tiramos o llegamos a este daño dentro de este jefe de clan, vamos a poder conseguir todas estas... Vamos a poder porque ya os digo que es RNG, no siempre os va a salir el tomo legendario. Pero un tomo legendario está valorado en el juego en unos 25 o 30 euros, dependiendo, porque suele haber ofertas. Yo, esta guía es para gente que quiera jugar totalmente free to play y que sepa cómo enfocar el juego. El que quiera meter dinero, oye, allá cada uno con su dinero. Pero de esta manera vais a poder conseguir también tomos legendarios y sobre todo fragmentos sagrados y fragmentos épicos. El fragmento antiguo ese suele salir casi todos los días. Hoy no ha salido ninguno, pero casi todos los días suele salir alguno. Entonces, chicos, muy importante el uniros cuanto antes y empezar a hacer lo que son los jefes de clan. Ya veis que va subiendo, va mejorando la recompensa, porque fijaros que en el primero no vamos a tener ni los libros para los legendarios ni los fragmentos sagrados, pero bueno, esto según vayamos avanzando ya veis que van saliendo cositas mejores. Muy importante, también voy a hacer una guía específica con personajes free to play y muy fáciles de conseguir, de cómo avanzar, por lo menos llegar al difícil o al brutal, que ya en el brutal empezamos a ver cositas. Si venimos por aquí ya empezamos a ver cositas, pues bueno, con personajes muy fáciles de conseguir, el cómo armar un equipo y cómo llegar al máximo daño dentro de estos bosses. Vale, chicos, pues súper importante los jefes de clan. Luego aquí tenemos por aquí la arena, que vamos a hablar ahora de ella, pero por aquí tenemos estas otras 3 casillas. La torre del destino se desbloquea, si no me equivoco, al nivel 40, ya para un poquito más en game. Luego tenemos la ciudad maldita, el asedio al principio, chicos, no... Hombre, una vez que accedéis, si queréis probarlo, jugar y demás, pero centraros en todo lo que estamos hablando. Después, chicos, tenemos pues la arena, que en la arena va unida al gran salón. En la arena
arena ya os he comentado, bueno, tenemos la arena en directo que podéis entrar cuando se active, la arena de relevos, que tenemos que ir avanzando porque aquí vamos a poder ir comprando también cositas, pero bueno, sobre todo lo que nos interesa es en la arena clásica, porque aquí vamos a conseguir diferentes cosas. Tenemos puntos de arena clásica, tenemos medallas de oro o medallas de plata o de bronce en función de la categoría que estéis. Yo estoy en oro 4. Ya veis que siendo free to play, si seguís los consejos vais a poder llegar igual que yo a oro 4. Totalmente free to play, gente. Las categorías, os voy a enseñar las categorías que hay. Vais a empezar por aquí, en bronce 1, vais a ir subiendo y después vamos a venir por aquí. Yo estoy a puntito de subir a... he estado en oro 5. Lo que pasa es que cada vez hay más gente y cada vez hay gente muy buena y gente muy ballena que le mete mucho dinero. Pero fijaros que cerquita estamos de la máxima categoría. Es muy difícil llegar aquí siendo free to play, pero bueno, cuanto más altos estemos mejor. ¿Por qué? Porque nos van a dar una serie de bonus o estadísticas que se van a sumar a vuestros personajes. Ya veis que estando en oro 4, pues voy a tener un 20% más de HP, un 20% más de ataque y un 20% más de defensa. Y creedme que de estar en bronce, que es un 4, un 3, un 2 o un 1, a estar aquí y tener un 20 se nota, sobre todo, pues por ejemplo, en los ataques al boss de clan y demás, vais a notar que vais a hacer muchísimo más daño. Así que jugar la arena para hacer un equipo, si queréis poder... Mira, podéis ver mi equipo, vamos a ver si... Lo que pasa es que ya esto es complicado, porque ya empieza a haber aquí gente muy muy buena y muy top, y es complicado ganarles. Vamos a intentar, pues yo qué sé, mira, vamos a intentar ganar a este, y así veis una pelea de arena. Fijaros que él también lleva un personaje con aura de velocidad, que en este caso le da un 28. Yo llevo a mediadora, que da un 30, y yo lo que hago es llevar a mediadora. Después llevo a Madame Serris, que lo que hace es un debuffer, es como, por ejemplo, puede hacer Doncella de Guerra. Le va a quitar los buffos, les va a meter ciertos debuffos, y después pues intento atacar con ninja. Llevo a Steel de los Dracos para stunear un poquito y tener un poquito más de control, y también para pues poder revivir. Vale, vamos a jugar. Lo voy a jugar en automático, chicos. No, es para que veáis un poquito cuál sería la idea. Ya veis, fijaros, le quito debuffos, tiro con ninja. Es más complicado al principio. Si lo hacéis bien, con Doncella de Guerra, pues seguramente que luego con vuestro Nuker, con Kael, matéis a todos de un golpe. Aquí ya es más difícil porque ya os digo que en estas categorías, en oro 4, 5, ya empiezan a haber defensas de mucha defensa, y ya no se va tanto a velocidad. Pero ya veis que son personajes o equipos muy duros de eliminar, y que va a costar bastante. Batallas donde cuesta bastante, tienes que jugar, ya no lo puedes jugar en automático, lo tienes que jugar en manual, y a veces tienes que estar un buen rato peleando contra ellos. Fijaros que esta está siendo súper dura. No sé si me va a dar para poder matarles. Hay veces que si estoy mucho tiempo paso y me voy a otra. Tampoco, mira, fijaros ahora. Pasa que ahora nos han ovejeado a ninja y ahora es bastante más complicado, pero está complicado. Vamos a ponerlo en manual a ver si podemos hacer algo, aunque es bastante complicado. A ver si tenemos con ninja. Vale, vamos a tirar esta con Madame Serris. Y ahora con ninja, si no me lo matan, todavía nos queda un turno. Hombre, lo ideal sería matar a Steel de los Dracos, porque es la que va a resucitar. Pero, por ejemplo, Sun Wukong pega demasiado, y aunque se vaya resucitando, pues bueno, si le podemos tener en el suelo, mejor. Vale, a ver si ahora podemos hacer un ataque en área y podemos hacer algo, porque si no, directamente nos salimos, chicos. No vamos a estar aquí eternamente, que no quiero que se haga el vídeo demasiado largo. Vale, es simplemente para que lo podáis ver. Fijaros, con este ataque en área, ¿vale? Pero fijaros que le baja muy poquito la barra de vida. Llevan muchísima defensa. Este equipo lleva mucha defensa y es casi imposible. Bueno, si sigo yo creo que le tiraría, pero vamos a salirnos. No quiero estar aquí eternamente. Pero bueno, para que sepáis un poquito cómo funciona la arena y qué es lo que tenéis que hacer y el porqué de que lo tenéis que hacer así. Porque si tenéis la primera posibilidad de atacar vosotros, pues evidentemente si podéis tirar a alguno de los personajes del otro equipo vais a tener una ventaja. Vale, chicos, voy a repasar. Yo creo que no me dejo nada. Creo que más o menos lo hemos hablado todo. Ya lo he dicho, si tenéis cualquier duda... Ah, bueno, las invocaciones. Ojo, joder, pues una de las cosas más importantes. Las invocaciones, chicos, no tiréis por tirar. Al principio, pues bueno, igual sí que tiráis. Sobre todo, bueno, los fragmentos verdes, eso es cuando queráis. Pero los fragmentos azules va a haber eventos de por 2. Con esto, si le dais aquí a información, os pone la posibilidad que tenéis de obtener, por ejemplo, un legendario, que en este caso van a ser un 0,5, pero cuando haya eventos de por 2 se duplica, vais a tener un 1% de posibilidad. Pero yo esperaría a
a esos eventos porque vais a tener más posibilidades. También hay un sistema de piedad, es decir, vais a tener que llegar a ciertas invocaciones, por aquí os lo pone, y a partir de esas invocaciones se activa el sistema de piedad y cada invocación os va dando un tanto por ciento de posibilidad de obtener un personaje legendario, que al final es lo que buscamos con estas invocaciones. Entonces yo guardaría, fijaros que tengo 208, pronto veréis una invocación masiva. Yo guardaría todos los cristales que tengáis y los utilizaría en los eventos. Ahora hay un evento progresivo, pero en este no suelo invocar. Yo siempre suelo o en el por 2 o hay otro que sacando un legendario te dan otro diferente gratis. Si estáis muy cerca del piti que se llama, que es el sistema de piedad, y sabéis que sí o sí vais a sacar un legendario, utilizarlo también ahí, porque vais a conseguir, y sobre todo al principio viene muy bien, vais a conseguir 2 legendarios de golpe, y eso al principio es brutal, te viene súper bien. Así que chicos, yo creo que ahora sí, lo hemos dicho todo. Ya sabéis, bueno, si tenéis dudas, podéis entrar al Discord, dejarlo en los comentarios, pero ya sabéis sobre todo, darle un fuerte like, compartirlo y suscríbete para más contenido de Rise Shadow Legends. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!